Bueno, bienvenidos a otro viernes de evangelización. Estamos con la serie verde, no lo dijimos en el video anterior. Tenemos un color por serie, digamos, para poder ir pensando, discerniendo un poco las temáticas, ¿no? Como que empezamos con el cruce del Mar Rojo, que es el libro azul que tenemos con nuestra editorial. La serie del libro del Mar Rojo va a continuar con Me amó y se entregó por mí, que es la continuación de ese libro, pero a partir de estos dos libros, que fueron los primeros, surgen, gracias a Dios, como un abanico de libros que se van forjando, que ya están en proceso muchos de escritura, dentro de los cuales está este que se llama Dios no se equivocó al crearte. Vamos a tratar de publicarlo en este mismo año 2024, si Dios quiere, veremos. Es un libro y es una serie de videos, la de los viernes, que busca evangelizar la cultura actual y por supuesto toca temas más delicados, toca temas más sensibles. Así que bueno, ya saben, si les interesa hablar de estos temas, si no les interesa, los temas que tocamos básicamente es ideología de género, aborto, nueva era y un montón de cositas más que se van colando ahí en lo que fueron los últimos 30 años de historia de la humanidad, ¿no? La otra vez decíamos que el capítulo grande, de este capítulo grande se llama Dios vence al dragón. Decíamos que los males que acechan a la humanidad a veces parecen las cabezas de una hidra y la manera de vencer es ir al corazón, que con el Sagrado Corazón de Jesús, ir contra el corazón de la hidra directamente. Y bueno, vamos a ver algunas de estas cabezas. Decíamos la otra vez que al principio no era así, que al principio Dios había soñado las cosas distintas. Veíamos Marcos 10, donde Jesús habla del divorcio y habla de que nos creó varón y mujer. Y ahora vamos a ver un par de cositas más. Primero vamos a ver un punto que se llama Dios quiere la paz. Entonces, podemos pensar que en la época de nuestros abuelos, yo nací en el 88, así que imagínense más o menos la época que digo, una de las cabezas más fuertes que tuvo la hidra, ¿no? Hablábamos de la hidra, fue la guerra, ¿no? La guerra como una de las cabezas con las que el enemigo acechó a la humanidad y la sigue acechando, obviamente. Pensemos que el dragón, ¿no? El enemigo siempre busca comerse a los hijos, ¿no? Esto es algo que dice Apocalipsis 12:4. El enemigo siempre busca comerse a los hijos de Dios de distintas maneras. En esa época les vendían a los jóvenes que lo mejor que les podía pasar era enlistarse en el ejército. Me acordaba de una película de Tolkien, que estaban todos entusiasmados, Tolkien y su grupo de 5 amigos, para ir a la guerra y mueren 3, uno queda muy mal psicológicamente y Tolkien es el que sobrevive y escribe El Señor de los Anillos haciendo catarsis de todo lo que había sufrido, ¿no? Cómo enlistaban a los jóvenes en el ejército. Muchos pensaban que iban a ir a una aventura, de esas que leían en las novelas juveniles o veían en el cine los que podían ir al cine, pero la realidad era muy distinta. Ante esta cabeza, ¿no? Ante este mal que es la guerra, sabemos que Dios es paz y no guerra. Sea porque a Jesús se lo llama príncipe de la paz, como podemos leer en Isaías 9:6, o directamente porque nos da el mandamiento de amar a nuestros enemigos, ¿no? Esto lo tenemos en Mateo 5:43. Este mandamiento que comulga directamente con el mandamiento de no matarás, que leemos en Éxodo 20:13. Me parece maravillosa la oración del Papa Francisco que dice: Señor, detén la mano de Caín, pero recuerda que es mi hermano. Esto fue una oración que hizo por el fin de la guerra en Ucrania en el 2022. Como cada vez que pecamos, sea por lo que sea, acá también se hacen presentes las palabras de Jesús. Lo que hagan con el más pequeño de mis hermanos, lo hacen también
conmigo, ¿no? Esto es Mateo 25:31. Bueno, se podría hablar más del tema de la guerra, pero quiero hacer hincapié en otros temas. Entonces vamos a un segundo ítem que es: Dios no quiere la miseria. Otra cabeza que aún vemos es la miseria, cómo golpea a nuestros pueblos. Mi tío abuelo, Miguel, contaba que en la Italia de 1900 no tenían ni baño, y cuántos hermanos siguen sin tenerlo hoy en todo el mundo. Ante esta cabeza, digamos, ante este mal que es la miseria, podemos responder con la palabra siempre, ¿no? El que oprime al débil ultraja a su creador. El que se apiada del indigente lo honra. Esto lo tenemos en Proverbios 14:31. También podemos decir: el que se apiada del pobre presta al Señor y Él le devolverá el bien que le hizo. Esto lo leemos en Proverbios 19:17. También podemos tener en cuenta esta otra palabra. Escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Esto está en Santiago, la carta de Santiago 2:5, entre tantas otras cosas. Ambos males, la guerra y la miseria, siguen sucediendo, ¿no? Y muchas veces están interconectados. En cuanto a la belicosidad, hasta hace poco se creía que las grandes guerras habían terminado, que esos fuegos habían sido apagados o contenido lo suficiente, aunque es cierto que para el 2023 vimos cómo se han vuelto a encender. Ustedes van a decir, bueno, pero hay pueblos que siempre están en guerra, ¿sí? Y curiosamente los pueblos que llevan décadas combatiendo a la cabeza de la guerra son los que menos adhieren a las otras cabezas, a las ideológicas, ¿no? Pensemos en los pueblos de Oriente, ¿no? Del cercano Oriente, de Oriente Medio, que están en guerra, pero muchos no tienen estas ideologías modernas que hoy combate Occidente. Entonces Oriente parece estar combatiendo a la cabeza de la guerra y la miseria. Nosotros combatimos la miseria, pero también estamos combatiendo ideologías perversas que dañan mucho, ¿no? Si no me detengo en este capítulo, el de la miseria o el de la guerra, no es porque no me interese, no es porque no me interese, al contrario, sino porque es una cabeza, este mal, es un mal que es muy visible y que dentro de todo es combatido por la Iglesia y por diferentes lugares que no son creyentes, como ONG que combaten la miseria, a diferencia de otros temas que permanecen invisibilizados para muchos y son los que quiero poner luz, la luz del Evangelio, ¿verdad? Bueno, si bien estamos más o menos en el tiempo estimado de los videos, 10 minutos, vamos a extendernos un poquito más en esta ocasión para que no quede solo con estos dos capítulos que no estoy desarrollando tanto. Entonces, el punto que sigue es: la palabra calla al tentador. La pregunta que los fariseos le hacen a Jesús, habíamos visto la vez pasada, ¿es lícito divorciarse y volverse a juntar? Esto está en Marcos 10. Es similar a la pregunta que el enemigo le hace a Eva. ¿Es cierto que no pueden comer de ningún árbol? ¿No? Jesús le responde con una pregunta que lo lleva directo a las Escrituras. Porque hablar con la palabra es la forma de vencer al mal. En cambio, Eva entra en la trampa y dialoga con el tentador como una niña lo haría con un extraño. ¿Qué dice Eva? Eva va a decir: Dios nos permitió comer de todos los árboles excepto del conocimiento del bien y del mal. Los fariseos insisten y Jesús les responde una vez más con la palabra citando Génesis, ¿no? Que habíamos dicho al principio, no era así. Dios los creó varón y mujer, ¿no? Ya que el varón deja a su familia de origen para casarse con su mujer y ya no son dos, sino uno, ¿no? Jesús condena el adulterio en Marcos 10
y calla al tentador que estaba en el corazón de los fariseos. Eva, en cambio, cae en la tentación y con ella cae Adán y toda la humanidad. ¿Verdad? Bueno, la semana que viene vamos a ver algunas otras cabezas, algunos otros males que son más ideológicos. Así que ya te podrás imaginar un poco de qué trata. Si el video te gustó le puedes dar like, podés suscribirte al canal y apretar la campanita para que te avise cuando hay nuevos videos. Y nos vemos la semana que viene. Compartilo con quien quieras. Nos vemos la semana que viene.